Te hablo una vez más Antonio Pavón para Transformación 135. Y hoy, tal como aclaramos ayer, quiero hablar contigo sobre cuán importante es que pensemos lo que decimos. Si bien recordarás, en los dos, ¿verdad? En las dos partes del mensaje o del blog de ayer, Transformación 135 hablaba de las 5 cosas que no debemos olvidar. Aquellas 5 cosas que tenemos que tener presente en esta etapa de la vida y en este proceso de transformación. Y hablábamos en uno de los segmentos sobre que hoy vamos a discutir un poquito más aquello de que tenemos que pensar bien lo que decimos. Y es que para poder pensar, ¿verdad? O lo que tenemos que pensar antes de hablar, se puede definir, dividir o representar en 3 factores principales. En primer lugar, si lo que digo es la verdad, si es cierto, si tengo la certeza o la convicción de que es correcto. Sin embargo, tenemos que tener presente que Voltaire nos dijo una vez que todo lo que se dice debe ser cierto, pero no todo lo cierto se debe decir. Así que también es una forma de decidir si vamos a hablar, si vamos a expresarnos, si vamos a compartir lo que pensamos o sentimos en un momento dado. Porque en Transformación 135 hemos compartido contigo que es importante expresarse, que es importante conversar y que es importante expresar los sentimientos, pero también hemos dicho que es importante saber cuándo, cómo, dónde y a quién. Y en gran parte de eso se trata cuando hablamos de pensar antes de que otras palabras salgan de nuestra boca. En segundo lugar, tenemos que estar convencidos y convencidas de que aquello que vamos a decir no solamente tiene sentido, sino que va a ser de utilidad. Si va a ser para construir, si va a ser una cosa que cree reacciones positivas, esperadas, constructivas. En fin, si ya sabemos que es cierto, después tenemos que decidir si eso que sabemos que es cierto va a ser útil en la conversación en que estamos, en el ambiente en que estamos, con las personas que estamos dialogando. Tenemos que tener presente la reacción que se puede tener a nuestra conversación o a nuestra expresión. El mismo Napoleón decía que 10 personas que hablan pueden hacer más ruido que 10.000 que están en silencio. Y me estoy refiriendo a Napoleón Bonaparte. Lo que quiere decir esto es que a veces cuando hablamos o nos unimos a un coro de voces, aun sean 10, y lo que estamos diciendo no es útil o no sirve para construir, puede crear más caos que el hecho de que guarden silencio 10.000 personas. Y no es que las personas deben guardar silencio, pero el silencio puede ser ensordecedor. El silencio puede querer decir algo. Para Napoleón Bonaparte el silencio era la inacción, aquel aspecto que hoy llamamos la mayoría silente, donde el ruido, donde se oye lo que hablan unos pocos y los demás nos quedamos callados o calladas. Pero la realidad es que en el aspecto de transformación personal, en el aspecto de crecimiento profesional, espiritual y personal que estamos llevando aquí, sí tenemos que promover la justicia,
tenemos que promover el bienestar general y tenemos que expresarnos, pero tenemos que expresarnos adecuada y correctamente, en el tiempo y momento justo y de la manera correcta. Y en ese sentido es que quiero que recuerdes que tu expresión tiene que ser de utilidad, de provecho. Si ya sabes que era cierto, si ya sabes, si ya tenías la certeza de que era correcto y la convicción de que lo podías compartir, después tenías que pensar, decidir si era algo que con lo cual se puede construir, sobre lo cual se puede trabajar, que es de utilidad para las personas que están formando parte de ese proceso, de esa conversación. Y en tercer lugar, tenemos que estar seguros y seguras de que lo que decimos tiene un propósito ulterior positivo, que ayude a los y las demás, que promueva el bienestar, que promueva que la conversación vaya dirigida a algo positivo. Winston Churchill dijo que nadie se ha hecho daño o le ha hecho daño a su estómago por tragarse las palabras que lo que crean es maldad. Él decía por tragarse palabras malvadas, sería la traducción literal, antes de decirlas. Así que lo que queremos decir aquí es que si es correcto, y ya sabemos que es correcto y se debe decir, ¿verdad? Porque no estamos haciendo como Voltaire, que Voltaire decía no todo lo correcto se dice. Así que si ya decidimos que es lo correcto y se debe decir, y ya sabemos que tiene que ser de utilidad, que tiene que ser constructivo, después tenemos que decir, esto va a ayudar a la persona con que estoy conversando. Esto va a promover una mejor conversación. Esto vamos a lograr algo de ello, de esto juntos, o simplemente lo voy a poner ahí y voy a crear otra controversia que en nada abona a lo que estamos discutiendo o a lo que queremos lograr. Recuerda siempre lo que el otro Napoleón, en este caso el Napoleón Hill, el de nuestros tiempos, decía que las personas sabias, ante la duda, ¿verdad? Cuando tienen duda de si deben hablar o callar, se dan el beneficio de la duda y permanecen en silencio. Eso parece ser todo lo contrario a aquella frase que nos decían de chiquitos o chiquitas, ante la duda, saluda. Bueno, lo que pasa es que no quieren decir lo mismo. No es aplicable o no es de uso adecuado el ante la duda saluda cuando estamos hablando de conversar, de decir, de expresarnos. ¿Por qué? Porque ese ante la duda saluda es para otros escenarios en la vida. Otros escenarios que tal vez compartamos aquí en Transformación 135 muy pronto, porque hay cosas que hay que hacer aunque tengamos duda. Pero cuando es expresarnos, cuando es hablar, cuando es dar un mensaje particular o llevar un mensaje particular, aunque sea con una palabra, y yo añadiría con un gesto, porque hemos hablado aquí de comunicación no verbal. Así que si vamos a pensar antes de hablar, tenemos que decidir, como hemos dicho ya, estos tres aspectos. Es cierto, es correcto. Lo debemos decir. Pero lo debemos decir si es útil, si es constructivo. Es constructivo, es cierto, lo voy a decir. No. Detente un momento. Va a ayudar. No le va a hacer daño a nadie. Va a tener un aspecto y una reacción que aunque sea una reacción en cadena va a ser positiva para las personas que estamos allí dialogando.
y va a ser de beneficio en general o va a ser algo cierto, útil, pero que va a hacer daño. Recordemos que hay cosas que cumplen esos 3 requisitos que deben permanecer para otra conversación. Y si no se cumple con los 3 requisitos y tienes duda, en vez de saludar, en vez de hablar, haz lo que hacen las personas sabias, que ante la duda de si esos 3 aspectos se dan, prefieren guardar silencio. Es importante tener presente que a veces somos nosotros y nosotras los y las, ¿verdad?, que hemos dicho, edúcate antes de hablar, como si fuera la manera de refutar el argumento de un tercero o de un segundo que está convencido o convencida de que lo que dice es cierto, es útil y no hace daño a nadie. Pero nosotros y nosotras también tenemos el deber de educarnos, de retomar ese proceso, de leer un libro, como hemos hablado antes, desde el principio, desde que comenzamos este blog, hablábamos de retomar un libro y ya algunos y algunas de nosotras debemos ir por el segundo o el tercero que retomamos para enriquecer no solamente nuestro vocabulario, sino nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar, cómo piensan otras personas, porque habíamos hablado que al igual que tenemos que conversar con personas que no piensan igual que nosotros, tenemos que leer aquellas cosas que no necesariamente son las que nos agradan o con las que comulgamos. Así que también, antes de cuestionarle a una persona que se eduque, antes de dialogar con nosotros o antes de refutar nuestro planteamiento de manera ordenada y agradable en una conversación, también hagamos el firme propósito de educarnos nosotros y nosotras. Pero sobre todas las cosas, hoy, en este blog, en que estamos hablando de pensar antes de hablar, te quiero recordar lo que una vez expresó un gran ser humano, un gran presidente de la nación americana, Theodore Roosevelt. Los grandes pensamientos solo le hablan a la mente reflexiva, pero las grandes acciones le hablan a toda la humanidad. Y con ese pensamiento terminamos este blog hasta que nos veamos mañana, pidiéndote que siempre, siempre, siempre tus acciones hablen más e inclusive mejor que tus propias palabras. Esas palabras que ya vas a pensar antes de que salgan de tu boca. Muchas gracias y que Dios te bendiga.